más de 4 meses del crimen de Baez Sosa, arranca el peritaje de zapatillas de los rugbyers que asesinaron a Fernando. Los resultados estarían en 2 semanas. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. La ciudad buscará flexibilizar la cuarentena lo antes posible. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que va a hacer el mayor esfuerzo para disminuir las medidas de restricción lo antes que se pueda. Además, aclaró que la extensión de la cuarentena no tiene que ver con la curva de casos positivos, sino con el índice de contagiosidad. Desde mañana rige el nuevo permiso para circular. Los permisos vigentes vencen hoy a la medianoche. Quienes presten tareas esenciales o estén exceptuados en el marco de la cuarentena deberán gestionar el nuevo certificado a través de argentina.gov.ar o desde la aplicación Cuidar. Deuda. El gobierno difundió la nueva oferta. Esta propuesta, que apunta a acercar posiciones en la renegociación de la deuda, consiste en 6 bonos con más intereses y plazos más cortos. Por su parte, 2 grupos de acreedores enviaron una nueva oferta que propone un alivio de más de 36 millones de dólares durante los próximos 9 años. Declaran la emergencia en Minneapolis por los disturbios. La Guardia Nacional desplegó 500 soldados luego de los incidentes registrados durante las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd bajo custodia policial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que hará todo lo necesario para mantener el orden. Vuelve el fútbol a Paraguay. Será el primer país de Sudamérica en retomar la actividad. La Asociación Paraguaya del Fútbol aprobó un protocolo que deberán seguir los jugadores, el cuerpo técnico, árbitros y colaboradores. La competencia oficial empieza el 17 de julio. Llegó el viernes finalmente. Vamos a repasar cómo está el tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 18 grados, está bastante agradable, pero el cielo está mayormente nublado. Veamos ahora lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos unos 21 grados con el cielo que va a seguir nublado y por la noche la temperatura desciende hasta los 16 grados y el cielo va a seguir nublado también. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que se sabrá cuándo fue el pico cuando empiece un descenso sostenido de la curva. Quirós explicó que una baja en el índice de contagios puede permitir abrir algunas actividades en la ciudad. Es razonable pensar que cuando la contagiosidad del virus es menor de 1, es decir, que cada enfermo contagia a menos de una persona, por lo tanto cada día tenés menos enfermos, sea el momento de empezar a desandar. Ahora eso no significa que no vas a tener curva de casos, porque si vos tenés, como le pasó a Italia, por ejemplo, tenía 1.400 casos por día, al día siguiente tenía 1.350, al día siguiente 1.300. Es decir, cada día tenía menos, pero tenía una curva evolutiva y tenía muchos casos por día. Sin embargo, cuando el R baja de 1, vos podés ir liberando las medidas porque la contagiosidad ha bajado mucho. Y eso es lo que han hecho todos los países del mundo. Y yo creo que no sé lo que va a hacer la Argentina porque no es una decisión mía. Lo que digo desde el punto de vista sanitario y técnico, es razonable pensar que cuando el R baje de 1 es un momento muy apropiado para empezar a liberar. Y eso podría ocurrir en cualquier momento, no lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que ir viendo día a día. La ciudad informó que en las últimas 24 horas hubo 400 nuevos casos confirmados. De esta manera, la cifra total de positivos ascendió a 8.429. Hasta el momento se recuperaron unas 2.357 personas y 212 fallecieron. En cuanto a los residentes de la ciudad, Quirós informó que hay 7.046 casos confirmados, de los cuales 173 han fallecido. De esta manera, la tasa de letalidad es del 2.46% en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, en los barrios vulnerables se detectaron hoy 3.331 casos y 25 fallecidos. En base a estas cifras, la tasa de letalidad en los asentamientos porteños es de 0.75%. El barrio más afectado hasta el momento es la Villa 31 de Retiro. La ciudad instaló 50 postas de prevención en los barrios vulnerables para detectar posibles casos de COVID-19. Así se trabaja en la Villa 1114 en Flores. Nosotros estamos acá en un operativo que se llama Postas de Prevención Comunitaria, que la estamos realizando en 5 barrios populares de la ciudad.
En este caso nosotros estamos acá en la 1114, en una avenida, en el cruce de dos avenidas muy importantes que es Bonorino y Riestra. Nosotros lo que hacemos acá básicamente son puntos de evaluación y detección de casos sospechosos de coronavirus. Nosotros acá, junto con parte del equipo del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Desarrollo Humano, tomamos la temperatura a la gente y detectamos casos en los cuales consideran que tienen síntomas del coronavirus. Aquellos casos que consideremos que tienen temperatura elevada o alguno de los síntomas del coronavirus son derivados al punto de detectar, que en este caso se encuentra en la cancha San Lorenzo. Ahí en el detectar se realiza un hisopado y a las 24 horas la persona puede saber si efectivamente tiene el virus o no. Vamos al conurbano bonaerense, donde sigue el aislamiento en la Villa Azul. En el asentamiento que comparten Avellaneda y Quilmes se confirmaron 15 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados asciende a 2.211. Mientras tanto, en la Villa Itatí, que es la vecina de Villa Azul, un operativo de testeo casa por casa dio como resultado la detección de 75 casos sospechosos de COVID-19. Se realizaron los hisopados a todos los vecinos y hoy se van a dar a conocer los resultados. El Ministerio de Salud confirmó un nuevo máximo de casos positivos en todo el país. Hubo 769 nuevos casos en las últimas 24 horas. La cantidad de positivos asciende a 14.702. El 49.1% son mujeres, mientras que el 50.9% son hombres, con un promedio de edad de 37 años. Atención con este dato, el 94% de los casos detectados ayer en todo el país está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Así lo precisó el Ministerio de Salud de la Nación. Hay 510 muertos en todo el país y se han recuperado ya 4.788 personas, lo que representa el 32% del total de los casos. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, aseguró esta mañana que el sistema de terapias intensivas no está en una situación crítica. Son 259 las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. En ese desagregado, según el reporte de las jurisdicciones, el 34%, 88 personas están internadas en terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires y 140, el 54%, en terapias intensivas de la ciudad de Buenos Aires. Esto representa el 88% de la ocupación de las camas de terapia intensiva de todo el país en el AMBA. El 84% de esos 259, es importante aclarar, de ninguna manera nuestras terapias intensivas están en una situación de ocupación crítica en este momento. Estamos planificando una reunión de la mesa de AMBA para poder trabajar más aceitadamente en el monitoreo de esa situación y en el monitoreo de la situación epidemiológica y de las medidas implementadas y el consenso de las medidas a implementar. No se olviden que hoy vencen los permisos antiguos para circular. De hecho, nuestro compañero Alejandro Moreira tiene más detalles. Buenos días, Ale. Buenos días, Agustina. Estamos en ONCE, en la estación de ONCE, que es uno de los lugares donde se piden estos permisos, como vemos en este caso, la gente que bajó del ferrocarril Sarmiento y está acercándose al control de la Policía Federal, que les pide estos permisos. Como comentaste vos, hoy vencen los originales, ¿no? A las 23:59 es el último momento en el que se van a poder utilizar y hay que tramitar nuevos permisos. Estos se pueden hacer a través de la página web argentina.gov.ar/circular. Repito, www.argentina.gov.ar/circular. Allí se podrá tramitar este permiso. También se puede utilizar la aplicación Cuidar, aunque no es obligatoria aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y habrá multas para quienes discriminen o agredan a los trabajadores de la salud. Los diputados porteños aprobaron con 55 votos positivos y 3 negativos una serie de modificaciones al Código Contravencional a fin de establecer sanciones económicas y de trabajo comunitario para quienes agredan o discriminen a los trabajadores esenciales. La norma eleva las penas al doble cuando la contravención sea cometida contra un trabajador de la salud, personal policial o judicial. Los agresores serán castigados con 2 a 10 días de trabajo comunitario o con multas que van a oscilar entre las 158 y 793 unidades fijas, es decir,
entre los 3.000 y 17.000 pesos. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con un grupo de especialistas para analizar nuevas medidas que garanticen el bienestar físico y emocional de los más chicos durante la cuarentena. Fue la primera de una serie de consultas que incluirá a pediatras, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, referentes de organismos internacionales y especialistas en comunicación. La idea es analizar medidas para crear nuevos espacios de escucha y contención para los chicos y las chicas y también adolescentes y personas adultas responsables de su cuidado. En la ciudad hay 465.661 hogares de familias con hijos. En el contexto de la cuarentena, el aislamiento, la sobreinformación, la falta de juego, del aire libre y el alejamiento de amigos y de familiares pueden afectar el bienestar físico y emocional de los más chicos. Ya quebraron o cerraron 400 gimnasios por el cierre obligatorio de la cuarentena. Una proyección, de hecho, indica que el país va a perder una cuarta parte de estos establecimientos si no se les permite volver a la actividad. Los gimnasios nucleados en la Cámara Argentina de Gimnasios y la Unión de Gimnasios Argentinos presentaron un protocolo para volver a funcionar. Cerrados desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo, lo que piden es poder abrir con medidas de distanciamiento social, higiene y, por supuesto, respetando la cantidad de ingresantes en cada establecimiento. Hay 8.500 gimnasios habilitados en la República Argentina y confirmados 400 que han cerrado en la ciudad de Buenos Aires. Y Mendoza sigue flexibilizando su cuarentena, esta vez con la apertura de restaurantes, bares y cafés. Los locales solo pueden abrir en un 50% de su capacidad y no aceptarán a más de 4 personas por mesa con reserva previa y firmando una declaración jurada. Las salidas se rigen bajo la modalidad de terminación del DNI, tal como viene ocurriendo con las compras y con las caminatas familiares. La provincia tuvo 83 pacientes positivos de coronavirus, de los cuales 9 fallecieron. La próxima medida en flexibilizar será la reapertura de los shoppings. En el marco de la compleja situación generada por la pandemia, el sector yerbatero cerró abril con los mejores números en 10 años. Si queremos tomar mate dulce, le ponemos una cucharadita de azúcar. Y es porque se vendieron más de 24 millones de kilos de yerba en el mercado interno. A pesar del contexto de la pandemia, de la cuarentena, el consumo de yerba mate se mantiene firme, tanto en el mercado interno como en la exportación. Se enviaron a los mercados externos casi 12 millones de kilos desde enero. El sector yerbatero lleva adelante la campaña informativa Toma Mate, Toma Precauciones, que también apunta a difundir su guía de recomendaciones para poder matear en tiempos de cuarentena. Otro sector que no se vio perjudicado por la pandemia es el vitivinícola. Claro, las exportaciones de vinos crecieron en abril un 36.6% interanual. Las ventas al exterior se incrementaron un 59.3% en lo que va del año. De todas formas, en el sector todavía no descorchan de alegría. Advierten que esos números pueden reflejar las ventas anticipadas y que en los próximos meses podrían verse los efectos verdaderos de la cuarentena en los principales destinos de los productos. En el mercado interno, las ventas de vinos se incrementaron en abril un 1.1%, redondeando una suba de casi el 4% en el primer cuatrimestre del año. Estados Unidos sigue convulsionado por la muerte del afroamericano George Floyd bajo una custodia policial. Anoche, los manifestantes incendiaron la comisaría donde trabajaban los oficiales que asfixiaron a Floyd y Minneapolis decretó el estado de emergencia. De esta manera, algunos manifestantes prendieron fuego a la comisaría. Fue la tercera noche consecutiva de protestas, que también incluyó saqueos. Floyd murió después de ser arrestado por 4 policías que lo tiraron contra el suelo y apretaron su cuello hasta la asfixia. A pesar de que gritaba que no podía respirar, los oficiales no hicieron nada y el hombre se desmayó. Finalmente murió horas más tarde. Las cámaras de seguridad contradijeron la versión policial y demostraron que Floyd no se resistió en ningún momento. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Y así fue arrestado en vivo un cronista de la CNN mientras cubría los hechos.
En el video se escucha cómo el periodista le dice a la policía que seguirá sus órdenes. Sin embargo, los oficiales le colocaron esposas y no responden frente a sus preguntas. Mientras tanto, en Twitter censuraron una publicación de Donald Trump en la que se hacía eco de los disturbios por considerar que glorifica la violencia. Este es el tuit en cuestión donde Trump escribió: estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que esto pase. Acabo de hablar con el gobernador y le dije que los militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad, estaremos tomando el control, pero cuando los saqueos empiecen, los disparos también empezarán. Gracias. Una ciudad china de casi 3 millones de habitantes se enfrenta a un nuevo brote de coronavirus. Se trata de Muda Nihang y registró 11 contagios confirmados en los últimos 3 días. La preocupación de las autoridades reside en que todos fueron asintomáticos, por lo que podría haber más casos. El gobierno local suspendió las clases, cerró el transporte público y canceló todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales. Y nos vamos a Brasil, que volvió a registrar otro récord de contagio de coronavirus con más de 26.700 nuevos casos. Así, el número total asciende a 438.000. Además, el país sumó más de 1.000 muertos en solo un día. Mientras tanto, Bolsonaro continúa con su política de no aplicar restricciones y se refirió a la economía de nuestro país. Miren hacia dónde va Argentina. ¿Alguien quiere eso para Brasil?, se preguntaba. Y esta es la super plaga de langostas que azota a la India desde hace varios días y es la peor en 3 décadas. La desesperación de los vecinos es tal que empezaron a recurrir a las prácticas más insólitas para ahuyentarlas. Esto es, sí, un cacerolazo. Pero no le reclaman nada al gobierno, sino que agitan las cacerolas para ver si pueden espantar a los bichos. Otro hombre se puso todavía un poquito más creativo. Se trata de este disjockey, que empezó a pasar música, esperando que por lo menos el volumen las ahuyente. La policía y los bomberos también se sumaron al desafío y pusieron sirenas a todo lo que da y recorrieron la ciudad para ahuyentarlas con el sonido. Bueno, a pesar de estas insólitas estrategias, los indios todavía siguen lidiando con esta superplaga. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Todavía hay mucho más noticias a las 12:30. No te vayas. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Abordamos en este video la búsqueda de regularidades y la forma de expresarlo de manera matemática. Tomaremos esta secuencia para buscar escribir una expresión que nos permita calcular la cantidad de baldosas blancas en función del número de la figura que estemos trabajando. Para eso, les pido que se tomen unos minutos, analicen qué es lo que sucede y traten de escribir una expresión que corresponda con esta secuencia. Este problema fue trabajado en un curso donde los alumnos escribieron distintas expresiones para obtener la cantidad de baldosas blancas. Entre ellas están las siguientes. Todas estas expresiones fueron escritas por los chicos y claramente cuando las vieron empezaron a decir que no era posible que todas ellas cuenten la cantidad de baldosas, porque si estamos contando la misma cantidad de baldosas, las expresiones debieran ser iguales. Algunos empezaron a probar con los números y empezaron a ver que no todas daban lo mismo. Con lo cual, lo que queremos es que ustedes revisen estas expresiones, encuentren cuáles son correctas y cuáles no, y de las que son correctas, ¿cómo puede ser que todas sean correctas y tengan distintas formas de escribirse? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué alguien escribiría una fórmula de una manera y otro chico la escribiría de otra forma? Tratemos de pensar de qué manera se pusieron a contar los chicos para poder escribir estas expresiones.
Para hacer un buen noticiero, hay que estar donde está la noticia. Una verdadera fiesta. Ahí está. Quizás se deja de lado el desarrollo social o de los que menos pueden. Un evento deportivo a nivel internacional muy grande. La oposición dice que esta votación que se va a llevar a cabo en realidad busca eternizarlo a usted en el poder. En el país del norte sí. ¿Ha habido algún tipo de influencias Pero también claro en cuanto sí. a las elecciones? ¿Me puede ampliar, por favor? Sí, claro que sí. La economía fue parte central también de nuestra entrevista para ver qué es lo que sucede con la Argentina. Y Diana conduce y sigue Diana el remate. ¡Gol! Diana de Glawi, antes que nada, periodista. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Seguimos con vos, aquí, en el canal de la ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el canal de la ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si paramos, nos caemos. Jam Session, domingos a las 20:30, canal de la ciudad. De lunes a viernes y durante todo el día, hoy nos toca quedarnos en casa. Porque desde las 8 de la mañana, Diego Morán te trae toda la información de primera hora y los servicios de la ciudad. Parecen haber encontrado la famosa curva. A las 10, Nacho Guano con todas sus ocurrencias prepara tu mesa del mediodía. El acopio y estoqueo de calorías. Desde las 14, Daniel Campomenosi te invita a relajar en la tarde más entretenida y ocurrente. Dice, en la cuarentena vos estás viendo todas listas. A las 17, Javier Díaz junto a su equipo siguen al ritmo de las noticias. ¿Cómo se sienten los argentinos haciendo home office? Y para cerrar el día, Diana de Glawi analiza en profundidad los sucesos más relevantes de la jornada. Es una gran preocupación del Estado el pagarle a los jubilados y a los pensionados. De lunes a viernes, Diego, Nacho, Daniel, Javier y Diana se quedan con vos, porque hoy nos toca quedarnos en casa. Quedarnos en el canal de la ciudad. Mi nombre es Facundo Sarabia y creo que la mejor manera de estar todos juntos es aislándonos para cuidarnos entre todos y así de alguna manera respetarnos, que es lo que se necesita, respeto por el prójimo. Gracias. Hola, soy Poroto Cubero y quería decirte que es súper importante que te quedes en tu casa. Cuidarte es cuidarse. Quédate en tu casa. Hola, soy Titi Fernández. El coronavirus no entiende de grietas. Quería decirte que es muy importante que te quedes en casa. Cuidarte es cuidarse. Quédate en casa. A más de 4 meses del crimen de Baez Sosa, arrancan los peritajes de las zapatillas de los rugbyers que asesinaron a Fernando. Los resultados estarían en 2 semanas. Las pericias se harán en el laboratorio de la Delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Mar del Plata y sus resultados tardarán por lo menos 2 semanas en conocerse. Las zapatillas secuestradas a los rugbyers acusados por el crimen de Fernando, aquel 18 de enero, son el eje de estudio. Se comparará el dibujo de las secuelas con la huella hallada en el rostro de la víctima. Las pericias fueron solicitadas por la fiscal Verónica Zamboni, quien lleva adelante la causa en la que tiene detenidos a los rugbyers Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Corneli, Matías Benicelli, Blas Sinali y Arton Violás.
Dos grupos de acreedores de Argentina enviaron una nueva propuesta para resolver la deuda. Aseguran que este acuerdo traería un alivio de más de 36.000 millones en los pagos de las deudas durante los próximos 9 años. Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo es que estos problemas no sean abordados en tiempo y forma. Lo usual es dilatar en el tiempo el abordaje de estos problemas. La nueva propuesta de los bonistas llega cuando faltan apenas 5 días para que venzan las negociaciones. Ninguno de los grupos difundió detalles en la nueva oferta. En el gobierno indicaron antes de que surgiera esta propuesta que las diferencias se habían acortado, pero que aún persisten. La nueva propuesta fue enviada por el gobierno ad hoc, quien la calificó de más favorable para el país que las anteriores presentadas. El ministro Guzmán había dicho en un comunicado que hubo un acercamiento importante con los bonistas, aunque aclaró que aún resta un camino importante por recorrer para llegar a un acuerdo. Que forman parte. El torneo Apertura de Paraguay regresará el 17 de julio a puerta cerrada y se transforma así en el primer país de Sudamérica en retomar la actividad. El presidente de la Asociación Paraguaya del Fútbol, Robert Harrison, informó que entre el 5 y el 7 de junio se hará una toma de test a los jugadores que tendrán cuarentena domiciliaria. El 10 del mes próximo comenzarán los entrenamientos individuales y 6 días después se iniciarán las prácticas grupales reducidas. Finalmente, el 22 de junio se harán los entrenamientos colectivos. En Dinamarca volvieron los aficionados a los estadios, pero de una manera muy singular, porque un equipo quiso tenerlos muy cerca, aunque estuvieran en sus casas. El club danés, atención con esto, instaló 10 pantallas gigantes de LED para que a través de la aplicación de video Zoom sintieran como si estuvieran en la tribuna. El club dispuso además 50 moderadores que supervisaron las gradas virtuales para evitar insultos o actos vejatorios que podrían provocar la expulsión del foro virtual. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo los próximos días en la ciudad de Buenos Aires, más porque viene el fin de semana. Ay, 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 lluvias, mira. 14 la mínima, 19 la máxima, mañana llueve. Domingo, 11 la mínima, 13 la máxima, nublado el cielo. Y el lunes arrancamos con una mínima 9 grados y la máxima va a estar llegando hasta los 14. El cielo va a estar parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta el lunes a las 12:30. Quédate en casa.